Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Roma hace pensar en latín al mundo. Roma monstrat rationes latinas urbi et orbi. Dum Colosseus stavit Roma. Dum Colosseus cadat Roma cadet. Dum Roma cadat mundus simul cadet. Veda venerabilis. Si existe el Coliseo, habrá una Roma. Si el Coliseo cae, caerá Roma. Si Roma cae, el mundo se desploma. El vasto Coliseo. Coliseo significa teatro colosal, pero no se le llama así al Coliseo de Roma por sus dimensiones enormes, un óvalo de 200 por 187 metros. Más bien se le da este nombre porque fue erigido junto a una estatua colosal de Nerón, el Neronis Colossus, quien que ha llegado como estudiante o como turista a Roma no siente el deseo de informarse acerca de ella para crear una crónica de por qué nunca muere la celebridad de esta ciudad eterna. Y luego, ¿cómo redactará esa crónica? Porque se puede redactar unas veces en el latín de la conversación y otras veces en la propia lengua, insertándole solo las frases latinas más divulgadas. Ya se ve que en estas el latín sigue estando vivo, tal como en el siglo I antes de Cristo, cuando lo hablaba Cicerón, y tal como en el siglo I después de Cristo, cuando quienes lo hablaban eran Juvenal y Marcial. Volvamos entonces a Nerón. Hay que notar que tanto la estatua colosal como la ambiciosa Domus Aurea, Casa de Oro, que Nerón estaba construyendo para su deleite, cuando asaltaron su palacio y él mismo se dio muerte, no se ha conservado. La dinastía militar que lo sucedió, Galba, Otón y Vitelio, borró toda huella del tirano Nerón. El Coliseo se inició en el 77 después de Cristo bajo Vespasiano y lo concluyó Tito en el año 80. A pesar de ello, Nerón es uno de los más grotescamente célebres emperadores que ha tenido Roma. Su propia actitud ambiciosa y extravagante lo ha convertido en protagonista imperial de la novela Quo Vadis del realista narrador polaco Henryk Sienkiewicz, premio Nobel en 1905.
Y esa novela es tan famosa que ha dado lugar a que se filme en 2 ocasiones una película con el mismo nombre, Quo Vadis. Una vez en el cine mudo italiano en los años 20 y otro en el norteamericano en 1951, en la flamante Ciudad del Cine, la que hoy se llama Cinecittà. El título mismo de la cinta ha dado lugar al humorismo. Alguien le preguntó a un amigo: ¿a dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Y qué significa Quo Vadis? ¿A dónde vas? Pero es lo mismo que yo te pregunto. ¿A dónde vas? Pues es lo mismo que yo te contesto. ¿A dónde vas? Se dice en latín Quo Vadis. Pues bien, estos romanos imperiales dejaron en su lengua latina clásica toda clase de frases bien pensadas que se han vuelto célebres, y muchas de ellas también son traviesas. Momentos célebres de Julio César. Recordemos, por ejemplo, las frases más conocidas de Julio César. Usemos para ello breves epigramas en el gusto de Marcial. Presento las principales de estas frases en un epigrama bilingüe hispano-latino de mi propia cosecha. Caesar senes provocavit proclamans jactata est alea, dixit ego talas jactavi. Sors mea est atque postea ad Galliam veniam tuumque veniam et vincam ut vidi. Convertar ut rex in ludo, ego veni vidi vici. En español diría: César desafió al Senado y dijo: alea jacta est. Así yo tiro los dados, la suerte es mía, y después a Galia llegaré y luego veré y venceré cual quise. Voy a ser el rey del juego. Ego veni vidi vici. Seguiré trazando epigramas en el gusto de Marcial. Varios los redacto, primero en latín, traduciendo luego cada uno de ellos al español. Me voy a sentir como un Marcial del siglo XXI, aunque yo no haya nacido en la hispana Bilbilis, hoy Calatayud, sino en la michoacana Zamora. Pero no trazaré mis epigramas en aquellos dísticos elegíacos peculiares del epigramista latino, sino en las estrofas octosílabas peculiares del castellano actual. Este es el segundo. Una vez en plena campaña en tierra de las Galias, César se encuentra ante un monumento a Alejandro Magno y suelta el llanto. Caesar Alexandri spicerat tumulum et sedate, Alexander mea aetate, Jan mundi dominus erat. En español lo diría: César vio en su majestad a Alejandro y con profundo llanto dijo: él, a mi edad, ya era dueño del mundo. César sentenciaba más tarde con aire horaciano acerca de las matronas de las familias romanas, más que nadie acerca de la que era propia de él. Caesaris uxor nesinat perdere honestatem imma virtutem palam exhibeat. O sea, la esposa de César debe ser casta y debe también exhibir virtud no breve. Me despido de Julio César, encerrando su día final en este epigrama híbrido hispano-latino en el estilo de los epigramas bilingües de Sor Juana Inés de la Cruz. César, a quien lo atacaba y su puñal le clavaba, «Tu quoque brute», le dijo, «¿y quién fue ese pérfido hijo que a su padre osó matar?»
Dijo alguien no recordar cómo se llamaba ese hombre. ¿No recuerdas que fue bruto? Recuerdo que fue muy bruto, mas no recuerdo su nombre. Y paso a otros epigramas en estrofas de cuartetas octosílabas. Uso ese ritmo porque hemos visto que ya desde el siglo XVII a Sor Juana le gustaba usarlo. El gigantesco Coliseo ha dado lugar a epigramas, ora serios, ora jocosos. Anotaré algunos míos. Cerca del Coliseo se hallaba el templo de Vesta, cuidado por 6 doncellas quienes respondían del fuego sagrado de Vesta con su propia vida. Y dijo al respecto: curabant ignes ardentes virgines que amabant Vestam, atexilis solum restat aquae piscina nitentis. Y mi versión dice: fuego sagrado de Vesta, cuidaban como fiel fragua, mas de él hoy sola resta una simple alberca de agua. Entremos al Coliseo. Una familia lo ve en un grabado y al verlo pregunta algo un niño que sabe combinar lo tierno con lo cruel. In circo ante Christianos diu plorabat puerulus et mater filii ploras caret Christiano leonculus. Mi versión dice: por cristianos en el circo lloriqueaba un muchachito. Y su mamá: ¿por qué lloras? Falta un cristiano al leoncito. Y pasemos al caso de un león muy bien educado. Un compañero le aconsejaba que no se fuera a comer a un cristiano porque él iba a salvarles la vida a muchos animales. Entonces dice el epigrama: alter leoni dicebat, cabe viro manducando, ad creavit is societatem protectricem animalium. Traduzcámoslo. A un león van a aconsejar: a ese hombre no causes males, va a crear la sociedad protectora de animales. Y ahora este es el caso de otro león más prudente que feroz, pues tenía pánico escénico de decir un discursito después de la cena. Me siento como el heredero de las fabulillas de Esopo. La mía dice: Leo quies manducaturus martyrem in Coliseo ait cum quid audit requedam non ego dicam discursum postquam finiero caenam. Y mi epigrama lo vierto así: un león al que le han servido un cristiano allá en el circo oye algo al oído y se frena. Yo no diré un discursito cuando termine mi cena. Espero que hayan disfrutado de estos epigramas. Es todo.